Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento. Queridos hermanos, ya estamos en este mes de septiembre que nos invita a tener más alegría por la primavera que se acerca, por el sol, por el clima que va mejorando. También cuidado con el virus, porque ese virus no perdona ni el calor ni el frío. Pero hoy el Evangelio nos llama a cuidar no solo el cuerpo, sino también el alma, el espíritu. Y en ese sentido es muy importante participar en comunidad, como lo estamos haciendo ahora en el templo, para celebrar el Día del Señor. Ese es el mensaje central del Evangelio, que nos invita a ir poco a poco, paulatinamente, dejando el miedo y comenzando a venir a la iglesia de nuevo, para celebrar la misa juntos, poco a poco, con las normas sanitarias, pero es necesario hacerlo, porque el Señor dice que una de las formas más importantes de su presencia entre nosotros es cuando nos reunimos en su nombre. Eso es lo que dice hoy día el Evangelio. Cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y puede haber algo más importante para un cristiano que estar con Jesús. ¿No es cierto? Eso es lo que queremos nosotros. Como la Magdalena que lloraba de desesperación el domingo de la resurrección porque no veía el cuerpo de Cristo, ¿no? Y le pregunta al jardinero que ella pensaba que era: ¿dónde has dejado el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está? Y ese jardinero divino era el mismo Jesús. Entonces ahí se ve el ansia de que tiene el alma del cristiano por estar con Jesús. Y una de las formas privilegiadas en que el Señor quiere estar con nosotros es por medio de la comunidad. La comunidad es fundamental, porque Él lo dice hoy, ¿no? Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, eso ocurre especialmente en el día domingo,
De hecho, en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles también dice que cuando se reunían en el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo, los discípulos, las discípulas, siempre el Señor se hacía presente. Y luego que Cristo se fue al cielo, se seguían reuniendo el primer día de la semana. Por eso se llama ahora domingo. Los cristianos nos reunimos el domingo, el día que resucitó Cristo, no el sábado, como lo hacían los judíos. Aunque el sábado, la palabra sábado en hebreo significa descanso, sabbat, que era el día que el Antiguo Testamento ponía para descansar. Muy bien. Pero los cristianos ahora nos alegramos de la presencia del Señor en este día, domingo, que significa día del Señor. Dominus es domingo, Señor. Este es el día de Jesucristo, en que Él quiere estar más unido a nosotros que el resto de la semana. Y por eso es necesario vivir este trípode, que es la fe celebrada en la liturgia. ¿Cómo se celebra la fe? Es con un trípode. Tiene, ¿no es cierto?, como ese instrumento que está ahí, tiene tres patas, ¿no? Tres patas. Una pata es la palabra de Dios, la primera patita del trípode, ¿no? Eso lo hemos podido disfrutar en este tiempo de pandemia abundantemente, porque muchos sacerdotes se han metido en las redes sociales, ¿no es cierto?, tratando de compartir la palabra de Dios, y ha sido de mucho provecho para la comunidad cristiana. Entonces, por ahí no hemos tenido problemas, no ha habido carencia. La presencia del Señor a través de su palabra es fundamental. Y aunque sea escuchándolo con un celular, con una radio, con un computador, igual nos puede servir de mucho provecho meditar la palabra de Dios. Pero hay otra forma importantísima, que es la Eucaristía. Y no es lo mismo venir aquí al templo que mirar la Eucaristía por Facebook Live, aunque es una gran ayuda esto que tenemos ahora con este medio de Internet. Es una maravilla poder transmitir como si fuera una televisión, ¿no es cierto?, la misa. Es fantástico, pero la Eucaristía es un banquete donde Jesús nos espera para que compartamos su cuerpo y su sangre. Y no es lo mismo, ¿no es cierto?, hemos experimentado también en este tiempo reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, a través de una sesión de WhatsApp o de Zoom o de lo que sea, detrás de una pantalla. No es lo mismo que estar físicamente con los seres queridos. No es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, adorar a Jesús en ese sagrario que está ahí escondido Él, porque Jesús está ahí, pero está reservado, está guardadito. No es lo mismo adorarlo ahí que expuesto en la capilla de adoración al Santísimo, que gracias a Dios ha estado abierta durante la pandemia, porque son presencias distintas. Es muy diferente, ¿no es cierto?, que yo vaya a ver a un hermano que está enfermo, y lamentablemente las personas que están con coronavirus no se pueden saludar directamente. Entonces uno va al hospital y se queda detrás de la puerta nomás, o mira al hermano a través de una pantalla. Es distinto que verlo, que estrecharlo, que darle la mano y decirle estoy contigo. Lo mismo Jesús, ¿no es cierto? Jesús espera que podamos compartir con Él la misa, no solo a través de la pantalla del celular, sino aquí en el templo. No solo hacer una comunión espiritual, que es válida, es importante cuando no hay otra oportunidad, sino que ojalá volver a la comunión física, recibir el cuerpo de Cristo. Es una maravilla, porque es la promesa del Señor: el que coma de mi carne vivirá en mí, tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Poder comer este pan de los ángeles, que es el remedio de todos los males, ¿no? Porque todos los males, todos los sufrimientos se resumen en uno solo, que es la muerte. Pero Cristo venció la muerte a través de su resurrección.
Y Cristo vence la muerte cuando nosotros comulgamos su pan eucarístico. Es su promesa, hermano. Juan capítulo 6. El que siempre, no dice una vez en la vida la primera comunión, sino siempre, el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí. Y vivir en Cristo es lo mejor que nos puede suceder, porque es vivir en el Espíritu Santo, vivir en la gracia de Dios. No hay nada más hermoso que experimentar el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, dejar que Jesús actúe en nosotros, que ilumine nuestra vida, nuestros pecados, nuestros vicios. Poco a poco se van desapareciendo como la niebla se desaparece con el sol, cuando Cristo entra en nuestra alma. Entonces tenemos dos formas como el Señor se hace presente, se une a nosotros: la palabra de Dios y la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Pero hoy el Señor hace hincapié en la tercera forma, en la tercera patita, ¿no? Para que el trípode se sostenga necesita las tres patas. Si le saca una, se cae. Las tres son necesarias. ¿Y cómo es la tercera forma que el Señor se presenta a nosotros? A través de nuestros hermanos. Esto tiene dos modalidades. Una, en la comunidad, como estamos hoy, reunidos en su nombre. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y todo lo que se pongan de acuerdo para pedir al Padre Celestial en mi nombre, se le concederá. Qué importante es la fe, pero vivir así, en comunidad. Y la segunda manera como Jesús se nos presenta a través del prójimo, y está reflejado en la Escritura, es a través de los pobres, a través de los necesitados, a través de los que sufren y que están angustiados por cualquier mal. Ahí está Jesús, porque detrás de cada persona que está llevando su cruz está presente el Señor, y Él lo promete, ¿no? Mateo capítulo 25. Todo lo que ustedes hicieron a estos pequeños que sufrían para ayudarles, lo estaban haciendo conmigo. Señor, no nos dimos cuenta. Bueno, pero lo estaban haciendo conmigo, porque Jesús está presente en los pobres, en los que sufren. Entonces, queridos hermanos, esta es la sabiduría del cristiano, darse cuenta que estas son las tres patitas, ¿no?, que nos conectan con el Señor, con Dios. Su palabra divina, la Eucaristía y vivir en comunidad. Haciendo también más profunda esta enseñanza, Cristo nos dice que para vivir en comunidad tenemos que también corregirnos mutuamente. Es cierto que a nadie le gusta que lo corrijan, que le digan sus defectos. A veces nos ponemos a la defensiva cuando nos quieren decir en qué hemos fallado, pero es importante hacerlo. No de cualquier manera, no con rabia, como venganza, como un desquite. Al menos es mejor que alguien le diga las cosas de frente a uno, aunque sea con malos sentimientos, y no lo vaya repitiendo a la espalda de uno. Todos tenemos esa experiencia. Cuando hemos sido calumniados o sabemos que andan diciendo chismes de uno o de nuestros seres queridos, duele mucho. Uno diría, ojalá que esa persona hubiese venido acá y me lo dijera en la cara. Aunque fuera de mala manera, prefiero eso antes que esté hablando detrás. Pero bueno, todos hemos cometido ese pecado, ¿no? La lengua se nos escapa fácilmente. Por eso decía el apóstol Santiago que era mucho más difícil controlar la lengua, ¿no? Como se dice en buen chileno, la sin hueso. Es difícil. Es un animal que es difícil de domesticar. Es mucho mejor morderse la lengua antes que hablar mal del prójimo. Pero Jesús dice que es necesario decir, expresar estos defectos de los demás, hablando con la persona indicada. Y ojalá no con ese espíritu de venganza, como dije, o de desquite, sino con amor. Es muy distinto corregir al hermano, al prójimo, por amor que por otro motivo. Es muy, muy diferente. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los cristianos de Roma,
que ojalá todos los cristianos tengamos una deuda, que todos seamos deudores, acreedores. ¿De qué manera podemos ser deudores? Sabemos que no es bueno endeudarse con las tarjetas de crédito, pero dice San Pablo, hay una deuda que es buena, no la del dinero, sino que la deuda del amor. Esa es la deuda que ojalá todos debemos tener, la deuda del amor. Fíjense qué distinto es una persona que en su corazón siente que le debe mucho a otras personas. Le debe favores, le debe gestos de cariño, de ternura, de amor. Esa deuda es muy buena, dice San Pablo. No la deuda al revés, ¿no? A este me está debiendo una, ya me las va a pagar. Este otro, el otro día me ofendió en esto, entonces ya me está debiendo otra, me las va a pagar también. Esa deuda es mala porque eso significa que uno está guardando mucho rencor, mucho resentimiento que va envenenando mi propia alma. En cambio, la deuda del amor es esta persona, yo debo hacerle un favor a este otro que está sufriendo también, este otro que aquí es una persona familiar que hace tiempo que no veo, tengo que ir a visitarla. Entonces, sentir esa deuda de amor es algo maravilloso, que le da sentido a nuestra vida como cristiano. Porque el sentido de la vida cristiana es vivir el mandamiento de Jesús, que en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, y en segundo, amar al prójimo. Y una de las maneras de amar al prójimo es corrigiendo al hermano. Entonces, esta es la enseñanza que hoy día nos deja Jesús. Difícil, pero necesaria. Si alguien peca contra ti, alguien te ofende, ¿qué tienes que hacer? ¿Guardártelo? ¿Y guardar resentimiento? No. Primero que nada, tranquilízate. Cuenta hasta 10 antes de responder algo. Mejor no respondas nada mientras esté enojado. Deja que pase un día, que pasen 2, un tiempo, y después dice el Señor, no dejes de ir a hablar con esa persona. No vayas a contarle a otros, no vayas a quejarte de él con otras personas. Anda y conversa en privado con ella o con él y dile lo que te dolió. Si él te escucha y si él se convierte o se corrige, has ganado un hermano, has ganado un amigo. ¡Qué maravilla! Entonces esa ofensa, ese daño, ese malestar que yo recibí, en vez de ser causa de quedar separado de esa persona, puede ser causa de quedar más unido todavía si yo voy y hablo con ella. Y le digo a esa persona, mira, me dolió esto que me hiciste, quiero que lo aclaremos. Bien, se puede llegar a la amistad de nuevo. Pero si no te escucha, no te quedes tranquilo. Busca 2, 3 testigos y habla de nuevo con ella. No solo por la justicia del daño que me hicieron, sino para que se corrija, para que ella mejore. Eso es amar al prójimo. Es querer que esa persona que yo amo siga el buen camino. Siga el buen camino. Aunque estamos en una época muy relativista, en que cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene su propia manera de interpretar lo bueno y lo malo. Pero eso es una mentira, hermanos. Lo cierto es que Cristo es la verdad. No hay otro camino que conduzca a la felicidad. No hay otro camino. Si yo voy en esta época, voy por la carretera y veo mucha niebla, yo me preocupo, ¿no es cierto? Porque no veo el camino claramente. Esa niebla no significa que puedo tomar cualquier camino, significa que debo tomar más cuidado para no desviarme del camino. Estamos viviendo una época muy extraña, ¿no? Donde todo parece que es válido, toda opinión vale. Para algunos, en cierto caso, esto está bien, otro está mal. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no es cierto? A veces está bien, a veces está mal, ¿no? O la manera como se va a educar a los niños, a los jóvenes ahora en la sexualidad, que es el tema más importante que se está viendo en el Parlamento. Hay tantas opiniones extrañas y contradictorias. Entonces, como cristianos, más que nunca, tenemos que recurrir a la Sagrada Escritura, a la enseñanza sana de la Iglesia y decir, este es mi camino, de aquí yo no me salgo. Yo voy con Jesús, con lo que enseña la sana doctrina de nuestra Iglesia.
Y ahí no nos vamos a equivocar. Ese es el camino, aunque esté todo nublado, aunque esté todo oscuro. Entonces, queridos hermanos, cuando vemos una persona que está desviada, que está desorientada, que no sabe para dónde va la micro, como se dice, ¿no? El gesto de amor es ayudarla, es decirle, mira, en esto te estás equivocando. Si tú eres cristiano, si tú amas a Jesús, este es el camino correcto. Y aunque se enoje, y aunque se sienta conmigo, pero yo debo decir la verdad. Hay una verdad, hermano, con mayúscula. Y lo mismo conmigo, cuando llegue alguien y me corrija, tratar de bajar las defensas, tratar de bajar el orgullo, y tratar de escuchar, porque a lo mejor esa persona me está hablando en nombre de Dios, por mi bien, para que yo pueda volver al buen camino. Qué gran enseñanza nos deja Jesús. Nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad, en comunidad. Por eso Cristo se hace presente a través de nuestra familia, a través de nuestros hermanos, y por eso yo he estado haciendo hincapié en estos últimos domingos que ojalá los papás traigan a los niños a la iglesia, de a poquitito, ¿no es cierto? No vamos a llenar la iglesia todavía, pero hagámoslo, porque ellos también necesitan esta palabra de Dios, también necesitan conectarse con Jesús. Nosotros, como comunidad, necesitamos vivir la experiencia de que somos una familia en la fe, dice San Pablo. En una familia sería una pena que hubiese solamente personas adultas. En una familia hay niños, ¿no es cierto? Hay jóvenes. Y aunque en la iglesia a veces los niños son medio desordenados, pero igual que en una casa, ¿no? Igual que en una casa, también los adultos pueden hablar mientras los niños están jugando, están medio disparatados por ahí, por allá, porque están viviendo su niñez. Entonces hay que traer a los niños poquito a poco. Es una pena que ellos todavía no tengan la oportunidad de ir al colegio. Esta enfermedad no lo permite. Ha sido una gran pérdida para ellos. Pero yo creo que es más importante aún la necesidad del alma, del espíritu. Y así entonces, trayendo a nuestros niños con fe, con confianza, Jesús los va a proteger. La madre no va a dejar que les pase nada malo, al contrario, para crecer en su fe y en su compromiso con Jesús, porque amar a Dios en tiempo fácil, bueno, no tiene tanto mérito como ahora. Ahora se ve, ¿no es cierto?, dónde están los verdaderos cristianos. Aquellos que realmente aman a Cristo se van a esforzar lo más que puedan para estar con Él. Y por último, repito nuevamente, la manera en que estamos con Él es triple: por su palabra, por la Eucaristía y aquí, la comunidad. Y agregaría una cuarta para terminar esta homilía, que tal vez es el camino más privilegiado, más corto, más seguro, más dulce y más hermoso para unirnos a Jesús, que es la Santísima Virgen María. Si nos unimos a nuestra Madre a través del Santo Rosario, a través de una devoción cálida, filial, cariñosa, si ella es, como dice San Luis María de Montfort, como el aire de nuestros pulmones, también nombrar a María, sentir su presencia, es el aire que respira nuestro espíritu. Ella nos va a unir con toda seguridad a Jesús y nos va a permitir que nos apartemos de su buen camino y nos va a proteger de todo mal, sin duda. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,